preguntas que por ahí algunos las conocemos porque es un debate que viene de hace muchísimos años. Pero que se renueva como el público, diría una famosa conductora. Está el doctor Domingo Rondina con nosotros. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Cómo les va? Gusto en verles. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta fácil de examen, doctor, a ver, que nos responde. ¿Por qué los jueces, o qué hay de malo en que los jueces paguen ganancias? ¿Qué es lo que nos pregunta toda la gente acá en El Mensajero? No, malo no es para nada, al contrario, sería muy bueno que empiecen a pagar ganancias, mientras que los demás asalariados, los demás empleados, también las paguen. ¿Para todos o para ninguno? En verdad, yo soy de los que creen que es inconstitucional que se cobre ganancias sobre los salarios, y creo que ningún asalariado debería pagar impuesto a las ganancias. Claro. En todo caso, bueno, los salarios más altos pueden estar regulados por algún tributo, pero me parece que es totalmente distinto el razonamiento del impuesto a las ganancias. Pero en este momento la legislación argentina prevé el pago de impuesto a las ganancias sobre los grandes salarios. Los únicos que se autoeximen de esto son los jueces y los empleados judiciales. ¿Por qué hacen esto? ¿Cómo lograron esto? Bueno, la Constitución Nacional contiene una norma que es totalmente, que no tiene nada que ver con esto, que dice que el Congreso, el Ejecutivo, no le pueden poner tributos solo para jueces como una manera de apretarlos. Claro. Cuando se dicta la Constitución del 53-60, había algunos antecedentes en algunos países donde los presidentes, como una forma de hacer a los jueces más proclives a fallar a favor del presidente, les ponía un tributo, una especie de castigo, hasta que los jueces empezaban a fallar a favor de ese presidente. Para que eso no ocurra, el constituyente originario en Argentina previó esta prohibición de que se les ponga un tributo exclusivo para ellos como manera de presión. Pero cuando hablamos del impuesto a las ganancias, no es un tributo que solo grava a los jueces, es un tributo que grava mal a todos los asalariados. Pero ¿qué pasa? Las sentencias las dictan los jueces. Claro. Y quienes se autoeximieron fueron ellos. Entonces ellos mismos se dieron sentencias en juicios de jueces por las cuales eximen no solo a los jueces, sino a todos los empleados del Poder Judicial de pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, acá me quedo, doctor, y me parece súper interesante esto, porque es una batalla muy compleja cuando terminan determinando desde el Poder Judicial la legalidad o no de algunas cuestiones. Entonces, ¿cómo se avanza sobre eso? Porque como usted decía, no es que es un impuesto solamente para los jueces o el personal del Poder Judicial, es un impuesto que al contrario, pagan todos los que cobran sueldos a partir de un determinado monto, menos quizás hoy los representantes del Poder Judicial, que además paradójicamente son los que tienen los sueldos más altos también. Sí, y no es que son sueldos de empresas privadas, son sueldos que paga el Estado Nacional de los mismos impuestos que ellos se niegan a contribuir, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el Estado Nacional y el Estado Provincial, porque los jueces de la provincia se aprovechan de la misma prerrogativa. Sí. Entonces, lo cierto es que ese enorme poder que tiene la judicatura de ser quien decide la validez o invalidez de las normas, a veces ese poder es utilizado como un superpoder para protegerse corporativamente, y esto es lo que pasa con el impuesto a las ganancias. En 2016 se hizo una ley con el consenso de todas las fuerzas políticas para que los jueces que fueran nombrados a partir de 2017 se vean exentos de esta situación y que entonces estén obligados a pagar ganancias. Pero esto hace que son muy pocos, claro. Son aquellos
que recién llegaron al Poder Judicial después de 2017. Con lo cual a veces hay un juez que viene de antes y que hace lo mismo que un juez nuevo, y uno paga impuestos y el otro no paga impuestos, con lo cual uno cobra mucho más que el otro por el mismo trabajo. Rondina, yo le quería preguntar respecto a este superpoder, porque la verdad que uno escuchando entiende que es un superpoder. Vamos al escenario ideal, que sería que esto sale, que se aprueba. ¿Los jueces tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de esto y que nunca llegue finalmente a concretarse? Sí, seguramente va a pasar eso. Seguramente va a pasar eso, como ha pasado cada vez que el gobierno, a través del Congreso, ha impuesto algún tributo a los jueces. El caso más clásico que nosotros estudiábamos es del año 86, que se llamaba Bonorino Peró. Desde ese entonces hubo un montón de pronunciamientos y siempre los jueces han eximido a sus colegas jueces y a los empleados del Poder Judicial de pagar el tributo a las ganancias, alegando la independencia del Poder Judicial. Parece que la independencia está en pagar impuestos. Claro. Domingo, me imagino como una partida... Pero yo digo, sí. pero quiero volver, dejar más claro todavía el tema. Por favor. Si pusieran un impuesto que solo pagan los jueces y dijeran, bueno, todo aquel que llega a juez va a pagar el 10% de su sueldo, ahí sí sería inconstitucional. Pero este no es un impuesto solo para jueces, es un impuesto para todos los que tienen determinados salarios. O sea, no es una presión hacia los jueces. Claro, claro. Entonces no tiene ningún sentido que ellos se eximan. Y la verdad es que, por ejemplo, Horacio Rosati, cuando le tocó actuar como juez de la Corte sin serlo en el 2006, a veces a los abogados nos toca actuar como jueces cuando no hay jueces en algún tribunal, nos corresponde integrar para un caso el tribunal. A Rosati le tocó en 2006 opinar en una causa y él fue muy claro en el análisis y concluyó que era obligatorio que los jueces pagaran impuestos a las ganancias. Esperemos que este siga siendo el criterio cuando les toque resolver. Coherencia, porque me imagino, te decía Domingo, que imagino esta situación, es como querer jugar al truco con alguien que el otro siempre tiene el macho, ¿no? Te va a ganar siempre. Claro, vos sabés que... Sí, no quiero aburrirlos, pero explicándolo lo más sencillamente posible. Los antiguos doctrinarios del derecho constitucional, yo siempre pienso en Hamilton, que fue uno de los inspiradores de la Constitución estadounidense, decía que el Poder Judicial no tiene ni la espada ni la bolsa, porque es el más débil de los poderes, porque sus sentencias siempre pueden ser revisadas, porque en definitiva el Congreso puede destituirlo si actúa mal. Pero Hamilton no pensaba en esta situación de que se corporativizan para autoprotegerse y entre todos ellos dictan fallos en su propia protección y se consolidan como bloque de poder. Entonces, realmente, como vos decís, tienen una espada muy poderosa. Solamente a modo de referencia, tal vez no tengamos el número, pero ¿cuánto puede cobrar hoy un juez de la Corte Suprema de la Nación? Hay mucha opacidad al respecto, igual que sobre los fondos que maneja la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero investigaciones periodísticas a principio de año decían que en el cuarto piso, o sea, en la zona de la Corte Nacional, hay sueldos que superan los 5 millones de pesos. Domingo, en lo personal, como profesional, como conocedor de todo esto, ¿te genera algún tipo de expectativa todo esto que está pasando, este debate público? ¿O qué te genera también esto de, bueno, el paro en el Poder Judicial hoy, todo lo que está pasando? A mí me interesa la discusión. No tengo expectativas de que esto cambie. Yo sé que si el Congreso lo aprueba, los jueces lo van a anular. Pero me interesa la discusión, porque la ciudadanía tiene que ver cómo actúa cada uno de los funcionarios. Así como la ciudadanía tiene muy en claro cada macana que se manda el presidente o las chantadas que hacen los legisladores,
también está bueno que la ciudadanía se dé cuenta de lo mal que actúan muchas veces los jueces. Y este tema del impuesto a las ganancias pone blanco sobre negro sobre una discusión que ellos tratan de que no se dé. Por eso ellos no quieren que se apruebe la ley. Y total saben que después la van a anular. Pero no quieren tener que mostrarle a la ciudadanía que ellos sentencian autoprotectivamente. Domingo, te agradecemos muchísimo esta charla. La verdad, seguiría hablando un montón. Hay un montón de mensajes para vos, elogiando tu postura, la claridad con la que explicás las cosas, con la que te expresás. Así que te agradecemos muchísimo esta charla con Pasan Cosas y con Aire de Santa Fe. Siempre un gusto charlar con ustedes. Gracias. Gracias, Domingo. Domingo Rondina con nosotros. La verdad que es súper interesante esto que está hablando. Me quedo con esto. Bueno,